tal, amigas y amigos? Este día vamos a dar continuación a una entrevista que ha tenido a bien concedernos el doctor Jesús Pérez Romero. Él es un doctor en matemáticas y un destacado atlisquense que siempre se ha visto involucrado en actividades culturales, en actividades educativas, y bueno, es muy conocido el doctor Jesús Pérez Romero, doctor en matemáticas y un buen amigo de todos los atlisquenses. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a esta entrevista en Hechos de Atlisco. La ocasión anterior habíamos platicado del Grupo Antonio Caso, de algunas actividades que realizaron para conseguir la primera biblioteca. Así es. Que la reunieron con pocos libros y algún poco dinero. Y bueno, tantos y tantos esfuerzos que se realizaron para tener una biblioteca. Después del Grupo Antonio Caso y otras actividades que realizaron, como crear la Casa de la Amistad. Así es, con la República Democrática Alemana. Nos pasamos a la creación del Grupo José Martí. ¿Qué representó el Grupo José Martí? La continuación del Grupo Antonio Caso, ¿qué es lo que representó y qué le motivó a seguir adelante con el Grupo José Martí, doctor? Bueno, la verdad es que el Grupo Antonio Caso se dejó una tradición y una historia en todos los jóvenes de esa época. Cuando el grupo desapareció, fue cuando, prácticamente la segunda preparatoria de Atlisco, absorbía mucha de la actividad y la energía que tenían los muchachos del Grupo Antonio Caso, y entonces un día se decidió desaparecer el Grupo Antonio Caso y ceder sus propiedades a la preparatoria de Atlisco. Después de eso, se fundó el segundo grupo, fue el José Martí, y se le cambió de nombre por una razón. Como que corría mucho esa época la idea de el latinoamericanismo. En esa época había un ambiente en todo el continente de rechazo a la dominación de los Estados Unidos, al saqueo que cometían los Estados Unidos, no como país, sino como con sus empresas. La música de protesta se puso de moda. Protesta, todo eso. Entonces, jugaba un papel importante Simón Bolívar con su ideología de crear el país latinoamericano grande, y el segundo latinoamericanista fue José Martí. Entonces pensamos, que se llame José Martí. Y se siguieron continuando la actividad del Grupo Antonio Caso. Se daban cursos para muchachos que quedaban reprobados, de regularización. Se daban cursos para muchachos que iban a entrar a secundaria o a preparatoria, y todo eso se siguió haciendo. Se planteó hacer una nueva biblioteca, dado que la anterior fue cedida a las tres preparatorias cuando se regionalizó las tres preparatorias, Atlisco, Simón Bolívar y Flores Magón, para formar la preparatoria regional. Entonces pensamos en abrir otra biblioteca y se le llamó Biblioteca Javier Barros Sierra. Esa fue una segunda parte. Y otra cosa que también pasó es que en esa época la Universidad de Puebla tenía una relación muy estrecha con lo que era el bloque socialista en esa época. Sí. La Unión Soviética, Alemania Democrática, Checoslovaquia, Polonia, en fin. Entonces, un científico que estaba acá en la UAP, el doctor Alfred C., un físico, me dijo, ¿y por qué no abren una casa de amistad con mi país? Y lo comenté con la gente del grupo y dijimos, sí, pues lo hacemos, ¿no? Y se creó la Casa de Amistad México, República Democrática Alemana. El Grupo José Martí surge en 1988. Déjame ver, el José Martí se fundó como en 80, antes, había sido como déjame ver, yo regresé de Estados Unidos en 78, había sido como por 80 no me acuerdo la fecha exactamente. Porque entonces yo estoy confundiendo, la carrera por la paz fue ya en 1988. Exactamente, claro. Y esa fue motivada por el propio embajador de la República Democrática,
Cuéntenos de la carrera por la paz. Desde 1988 a la fecha continúa la carrera por la paz. Y su origen fue este. El embajador nos comentó, en esa época el ambiente, la Guerra Fría había llegado a una situación de mucha tensión. Los Estados Unidos, el presidente Reagan, se le ocurrió a poner misiles de largo alcance en lo que era Europa Occidental y llegaban a Moscú. Entonces la Unión Soviética también puso misiles de largo alcance que llegaban a Estados Unidos. El embajador nos dijo, miren, ustedes no saben el peligro que corre el mundo y ustedes también. ¿Por qué? Pues porque en cualquier se suelta un misil de esos y es la Tercera Guerra Mundial y con tanto armamento nuclear, pues sería el acabose para la humanidad. No sabíamos en dónde estábamos ubicados en cuanto a la cuestión nuclear. Así es. A usted le toca conocer el famosísimo muro de Berlín. Así es. Sí, en 81 me hizo una invitación la embajada para visitar la Alemania democrática. Había un seminario que se organizaba en la ciudad de Weimar. Weimar es un poblado pequeño que está en lo que era Alemania Oriental. Y entonces me invitaron y estuve allá como mes y medio más o menos. Y fue muy interesante porque llegamos de acá, era interesante desde el viaje. Como era la Guerra Fría, el vuelo nos lo dieron por Aeroflot, sí, que era la línea que llegaba a México, la línea soviética. De acá salía Aeroflot y volaba a La Habana, después de La Habana volaba a Irlanda, y de Irlanda daba la vuelta casi al Polo Norte y bajaba a Moscú. Y de ahí empezaba a cambiar de avión y regresaba otra vez hacia atrás, hacia Varsovia y luego a Berlín. Es un viaje como de 40 y tantas horas. Sí. Pero a usted le tocó estar ahí. Sí, y se sentía la Guerra Fría, porque los aviones soviéticos no podían volar en Europa Occidental, los derribaban. Sí. Y lo mismo pasaba del otro bando. Si un avión occidental volaba sobre la Unión Soviética, pues le pasaba lo mismo, ¿no? Sí. Sí, era muy tensa la situación. Aquí ya un grupo de jóvenes como Patricia Hidalgo, Irma Ariza, Óscar Vargas Rangel. Sí, así es. Se dedican muy entusiastas. Hay muchos jóvenes, no quiero mencionarlos porque se vayan a sentir de alguna omisión, pero esos jóvenes en ese momento también continúan con estas actividades culturales y académicas. Así es. Nosotros presentábamos una propuesta de actividades de un año a la embajada, y la embajada nos daba lo que nosotros pedíamos. Nos mandaban, por ejemplo, folletería a la revista Puente, que era la revista que producía la República Democrática para repartir en el mundo. Nosotros repartíamos Puente acá en Atlisco. El embajador nos mandaba también con revisiones de carteles, donde hablaban de la vida en la RDA, la juventud, la educación, cosas de esas. Otra cosa que también hacían, el embajador también venía a dar pláticas. Una cosa curiosa que hay que decir es que cuando venía una camioneta de la embajada que nos traía material, o venía el embajador, algo así, en la noche me cortaban el teléfono. ¿A poco? Sí, acá arriba se subía alguien, y cortaba, me quitaba un pedazo de cable. ¿Y eso por qué era? ¿Cuál era el motivo? No sé, pero yo creo que era una forma de que a mucha gente no le gustaba la relación que tuviéramos relación con la República Democrática. Oiga, doctor, también tenían una vitrina, una mampara, que es un periódico mural. Así es. Unos cristales ahí grandes, donde cada 8 días o periódicamente, para decirlo de otra manera, ustedes anunciaban sus actividades lo que habían realizado. Sí, así es. ¿Qué pasó? ¿Cuándo surgió esa idea? Bueno, estaba ubicada en el Portal Hidalgo. En el Portal Hidalgo, frente al puerto de Veracruz. Junto al puerto de Veracruz. Ese se llama Portal Hidalgo, doctor. Bueno, el primer periódico mural nos lo compró el ingeniero Mauri siendo presidente. Lo pusimos entre las dos puertas del puerto de Veracruz. Y ese periódico dilató desde 1900, sería como 65 por ahí, más o menos, hasta por 70 y tantos, en que ese periódico un día desapareció y nos lo quitaron porque pusimos unas críticas que había a lo que estaba pasando en la Universidad de Puebla, y fue la época en que el Partido Comunista tomó la dirección de la UAP.
Entonces nosotros nos identificábamos con la universidad y poníamos noticias ahí, y desapareció el periódico. Lo fuimos a encontrar muchos años después en el cuartel. En el cuartel militar. En el cuartel viejo, en el local aquel. Sí, fue ocupado por los soldados. No fueron los soldados los que lo quitaron. Y el segundo lo pusimos, déjenme ver, en 1900, había sido como 1900, ¿qué será? Como 1980 tal vez, se puso el segundo periódico. Ese lo mandamos a hacer nosotros. Y lo pusimos otra vez, pero ahora ya no entre las dos puertas del puerto, sino que lo pusimos enfrente, entre dos, en la arquería. Ahí pusimos el periódico. Y dilató muchos años, hasta hace como unos, yo creo que 5 años, algo así. Cuando se pusieron ahí unos restaurantes y eso, entonces también nos dijeron que lo quitaran. No lo quitaron simplemente. Doctor, antes de que pasemos a la parte final, que es donde usted funda el IUPAC, un colegio, una escuela pues muy conocida en Atlisco, de gran trayectoria, por la forma de educar a sus alumnos. Quisiera ver, en el grupo Antonio Caso hubo hasta un presidente municipal. Sí, exactamente. El doctor Manuel Martínez Pérez. Así es. Él fue el segundo presidente del grupo Antonio Caso. O sea, pero ¿cómo se fue involucrando? Porque a mí alguna vez el doctor Manuel Martínez Pérez me comentaba que él, a través de que fue del grupo Antonio Caso, tenía que tratar y entrevistarse con algún presidente municipal, y que ahí le nació la idea de que también él pudiese ser o quisiera ser presidente de Atlisco. Bueno, yo creo que, una corriente importante en los jóvenes de Atlisco, yo creo que fue la creación de la primera preparatoria, de la que platicamos la vez pasada. El doctor Sánchez, en su clase de Historia de México y luego de Sociología Mexicana, siempre nos decía: muchachos, edúquense, este país está muy mal dirigido, la gente que está ahí es pues gente que va por el poder o por el dinero, lo que sea. Edúquense y transformen este país, fórmenlo. Y ahí fuimos alumnos del doctor Sánchez, un servidor. Manuel Martínez fue de la tercera generación, y hubo varios otros, ¿no? Ya en el grupo Antonio Caso había otro joven también de los fundadores, que fue el licenciado Arturo Aguilar. Y cuando fundamos la segunda prepa Atlisco, que el doctor Sánchez era nuestro director, era la época de Luis Echeverría. Sí. Y Luis Echeverría hablaba de la apertura democrática. Yo creo que Luis Echeverría subió al poder con un desprestigio que fue la matanza del 68. Entonces él trataba como de jalar a la juventud, y entonces la apertura democrática consistía en que los jóvenes se involucrasen en la vida política. Cargaba con esa culpa del 68, en coordinación con Gustavo Díaz Ordaz. Él era secretario de Gobernación. Sí. Bueno, entonces el doctor Sánchez nos decía: muchachos, pues el presidente lo está llamando, ya metan ustedes, involúcrense en la política, en fin. Y se nos ocurrió presentar una planilla. No ganamos nada absolutamente, pero ahí también ya participó Manuel. Y después de eso, no ganamos, pero absolutamente nada. Incluso yo tuve una vez un problema con mi coche, acá le hicieron una travesura acá en la puerta. Le desconectaron los cables. Me desconectaron los cables y se quemó el coche. Sí, eso vi. Leí unos escritos del maestro Facundo Arias. Ahí lo relata. Lo relata, exactamente. Bueno, entonces, pues la presión política en Atlisco no era sencilla, era dura, ¿no? El predominio de un grupo político único, que en esa época era concretamente la CROM, pues no era fácil hacer Usted política. Le dice de manera muy diplomática, pero mucha gente en Atlisco lo recuerda como el cacicazgo político de la CROM. Así es. Sí, así es. Eso es real, ¿no? Y entonces el grupo Antonio Caso quiso meter una planilla, lo hicimos y no sacamos nada. Y después yo me fui a Estados Unidos, y mientras Manuel formó otro grupo. Pero dice que aquí el maestro Facundo Arias, que le fue a poner cadenas y candados al Carolinito, ahí a la reja. Sí, así es. Manuel quiso tomar el Carolinito. Si estando yo en Estados Unidos... Esa historia no me la sabía. Sí, llegaron algunos miembros de los fundadores del grupo Antonio Caso, entre ellos Manuel, Arturo, llegaron al grupo Antonio Caso, que ya había cambiado, se había radicalizado,
y entonces dijeron que traían instrucciones desde muy arriba de reconquistar el grupo. Al día siguiente Facundo y otros compañeros de esa nueva época tomaron otra vez el Carolinito. Y yo creo que Manuel hizo esa gracia, le valió la presidencia. Es posible, no lo sé, ¿no? Sí, pero Facundo Arias lo sostiene, el maestro Facundo Arias sostiene esa hipótesis. Así es. Sí, yo también creo que haya sido un premio a eso. A eso, sí, porque ahí ya muestra lealtad hacia los líderes al líder de la CROM, sí, así es. Y ya ahí se manifiesta que ya está en contra de estos jóvenes intelectuales o estudiantes. No más radicalizados, no más radicales, ¿no? Sí. Con un punto de vista diferente, ¿no? Más. Bien, doctor. ¿Cómo surge la idea de establecer aquí el Instituto Universitario, el IUPAC? Bueno, nació de esto, nosotros en Atlisco siempre tuvimos alguna actividad, porque el grupo José Martí existía, teníamos la biblioteca de Vargo Sierra, que estaba allá en la Casa del Aguacate. Siempre ha jugado un papel importante la Casa del Aguacate. ¿A qué se debe? La familia Guyot ha apoyado mucho a las actividades culturales que hacemos nosotros, ¿no? Entonces la Casa del Aguacate es de la familia Guyot Leblanc. Entonces cuando dejamos el local del Carolinito, el ingeniero nos dijo, mejor nos vamos acá a la granja, ¿no? Nos trajimos la biblioteca y la sala de conferencias y muchas actividades. Proyecciones de películas. Se creó el Cineclub, que dilató 15 años. Sí, eso fue muy interesante también. Y bueno, entonces en la UAP, el grupo que representaba, ¿cómo diría yo? Al grupo de Atlisco, digamos, jugó por la rectoría en 1987. Sí. Yo contendí contra Malpica. Y ganó Samuel. Samuel Malpica Uribe, así es, el antropólogo. Entonces él ganó la rectoría. Y nosotros empezaron ¿cómo podría yo? A quitar, a tener cierto tipo de ¿cómo diría yo? De freno, ¿no? Dentro de la actividad universitaria. Y dijimos, bueno, pues, lo que sabemos es enseñar, pues ponemos otra escuela de nuevo. Y entonces nos ocurrió ver el IUPAC. Y le acaban de hacer un homenaje en el mes de diciembre a algunos jóvenes egresados. Mis alumnos algunos jóvenes egresados. Y fueron y ahí estuvieron en un ambiente muy emotivo. Y ahí estuvo Ricardo Pérez Avilés. Así es. Dirigiendo algún mensaje junto con este otro joven, Jesús Rodríguez Zárate. Así es. También le tocó dirigir algunas palabras. ¿Qué emoción le causa esto, doctor? Bueno, a mí me da mucho gusto que los alumnos pues reconozcan que la escuela les dejó una huella importante en su formación. Sí, eso es importante. Y hace como, no me acuerdo cuántos, unos 4 o 5 meses, hubo una reunión de mis alumnos de hace 55 años, entre los que estuvo Ricardo Pérez Avilés. Hicieron una reunión de su generación, se reunieron muchos, han de haber sido unos 30, 40. Algunos de ellos estuvieron en el cuerpo diplomático, como este muchacho, ¿cómo se llama? Ramón Chilot. Hubo otro joven también, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Pero bueno, fue la comida. Y en esa comida estuvieron 10 jóvenes que tuvieron una gran relación conmigo. Porque en esa época yo era profesor de la UNAM y me enteré de que había un problema que se planteaba a las autoridades universitarias de la Universidad Nacional. Decían, mucho provinciano llega a la UNAM y no termina la carrera. ¿A qué se debe? Dice, nosotros creemos que se pueda deber a que el joven provinciano llega y no se adapta a la ciudad grandotota o la universidad enorme que era la UNAM. Y entonces, ¿qué tal si traemos a 10 jóvenes de una sola provincia a ver si entre ellos se apoyan? Sí. Yo me enteré de ese proyecto y luego me vine a Atlisco y conseguí 10 muchachos, entre ellos fue Ricardo Pérez Avilés, Luis Trujillo, el abogado. Sí. Otro es, déjenme ver quién eran, Francisco Muleiro, que es veterinario. Otro es Manuel Quirós, que es veterinario también. Raigadas, que es también veterinario. 2 ingenieros que son Adán Raigadas. Adán Raigadas. Otro es Viveros, que era hijo del sacristán acá de San Agustín. Sí. Él es ingeniero químico. Bueno, ese grupo de muchachos se fue, lo conseguí las becas y se fueron. ¿En qué consistían las becas para estos 10 atlisquenses? En dinero, les daba una cantidad de dinero mensual para que vivieran. Y yo en ese tiempo también yo había conseguido una casita en México
que estaba muy feita la mera verdad, ¿no? Pero era una casa. Y entonces, había un techo donde meterse. En ese tiempo me ofrecía un trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo, pues empecé a ganar bien. Y entonces yo me cambié de casa y en ese momento estaban llegando los 10 muchachos de Atlisco y dije, pues les dejo mi casa. Y ahí vivieron los atlisquenses. Y la verdad es que fue un éxito el experimento porque los 10 se graduaron. Sí. Sí, salió todo muy bien. O sea, el experimento aquel resultó. Y estuvieron en esa comida que le comento. Entonces, una vida de satisfacción, una vida de estudio, una vida de entrega, pero también una vida de ver por la sociedad de Atlisco. Pues lo que se ha podido hacer, pues lo hemos tratado de hacer. Esa fue una enseñanza que nos dio el doctor Sánchez y una, pues que diría yo, una inquietud, ¿no? que nos transmitió. Bien, doctor, pues quisiera usted agregar algo más, algo que haya quedado en el tintero, algo que quiera usted decirnos, con mucho gusto, doctor. Bueno, pues por ejemplo, puede usted mostrar lo que usted guste. Mire, acá tengo una serie de fotos que ustedes ya vieron, creo que ya las tomaron. Mire, esta es cómo era Atlisco en mi época, ya les mostraron algunas fotos de Atlisco cómo era. Y acá hay algunas otras fotos de, acá está mi grupo de secundaria. Sí. Aquí está el doctor Soy el cuarto. Jesús Pérez Romero, el cuarto de derecha a izquierda. Y ahí está el maestro Camachito. Jaime Camacho Ross, así lo conocíamos como el maestro Camachito. Así es, de cariño. Así es. También dio clases en la Melchor Ocampo. No, sí, pero los alumnos sí, así lo ubicaban. Así es. Como el maestro Camachito. Él es abuelo de Ricardo Camacho y papá del ingeniero Jaime Camacho. El ingeniero Jaime Camacho, y aquí está el maestro Camacho, en donde era la escuela secundaria vespertina Isago Choterena. Ese barandal es inconfundible. Así es, claro, del primer patio. Aquí está una muestra de... Aquí hay otros conocidos también, otros alumnos. Esta foto se ve muy clara. Estas fotos de la preparatoria, del primer año de preparatoria. Aquí nos muestra el doctor otras fotografías del primero y segundo año de preparatoria. Como ustedes pueden ver, la estructura y la edificación del exconvento del Carmen se ve con toda claridad en el exconvento del Carmen. Y bueno, el doctor nos ha hecho favor de mostrarnos unas fotos realmente que podrían ser hasta históricas. Nos mostró sus fotos en la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Ciudad de México. Pero va usted a ver qué fotografía tan bonita de los arcos nos acaba de mostrar el doctor Jesús Pérez Romero, una fotografía del Hawái que está frente a Coppel. Antes era el Casino Volcán, y ese Hawái abarcaba hasta el Jardín de Niños Justo Sierra. También unas fotografías donde él estudió el Jardín de Niños, ahí en la 3 Norte 3, donde así estaba donde se dice el Mesón de Viura, pero donde se dice que había vivido, primero que había nacido y luego que vivió José Luis Rodríguez Alconedo. Ya, no, bueno, yo no conocí ese dato, pero sí. Ahí está en la entrada una placa de piedra de cantería gris, donde dice que ahí vivió, pero decía que ahí nació. Equivocadamente los atlisquenses creíamos que José Luis Rodríguez Alconedo había nacido, pero en esa casa estuvo el Jardín de Niños Justo Sierra, que es donde a usted le tocó asistir. Y bueno, también nos muestra el doctor Jesús Pérez Romero unas fotos de Agua Verde, otras fotos, de veras que están increíbles. Va usted a ver este programa y le va a gustar. Doctor Jesús Pérez Romero, doctor en matemáticas, ¿algo que desea agregar? Pues no se me ocurre otra cosa. Yo creo que invitar nada más a los jóvenes a que se sigan educando, ¿no? Es una cosa fundamental para lo que decía el doctor Sánchez Domínguez. Exactamente. El doctor nos decía siempre, ustedes edúquense porque este país necesita gente educada para que lo transforme. Es un país que tiene muchas posibilidades por su variedad natural, por sus riquezas, en fin, pero está mal dirigido, ¿no? Entonces, yo insisto en que
debe mejorarse la educación en todos los aspectos. Pues el doctor Jesús Pérez Romero ha recibido pues muchos premios, muchos reconocimientos, no son premios, son reconocimientos a toda una trayectoria de entrega científica donde él ha jugado un papel muy importante en la Universidad Autónoma de Puebla, hoy la UAP, y de la cual es orgullosamente ya jubilado. Así es. Doctor, pues le agradezco mucho esta entrevista y la vamos a mostrar a los atlisquenses para que reconozcan y algunos recuerden al doctor Jesús Pérez Romero. Amigos, les agradezco que nos hayan puesto atención a este programa y muy pronto lo van a ver al aire. Gracias.